Puedo asegurarles de corazón que sé que estoy destinado a hacer algo bueno. Imagina lo que la gente que asista a tu funeral recordará de ti. ¿Para qué bondad fuiste creado? Esta es la tumba del fundador de los misioneros oblatos de María Inmaculada, San Eugenio de Mazenod, muerto el 21 de mayo de 1861. Criado en una familia con problemas, vivió además en una sociedad violenta e injusta, sufriendo difíciles situaciones en carne propia. Cada experiencia lo convirtió en un hombre recordado por inspirar dignidad y trabajar por la comunidad, cambiando la vida de sus miembros al responder a las necesidades de los más abandonados. Su familia no era perfecta. Su padre, Charles Antoine, fue presidente de la Corte de Contadores. De buena educación y prestigio, vivió gastando más de lo que tenía para gastar. Los de Mazenod siempre tuvieron problemas económicos. Se endeudaron para pagar sus deudas. Para salir de esta situación, Charles Antoine hizo lo que muchos hacían: desposó a una mujer rica, anteponiendo el dinero al amor. El matrimonio fue arreglado entre Charles Antoine, de 33 años, y una mujer de 18 años, rica pero de clase media, llamada Marie Rose Johannes. La familia de la novia conocía la necesidad económica de los de Mazenod, pero querían que su hija se casara con alguien de la alta sociedad. Las familias firmaron el contrato el 2 de febrero de 1778 y la pareja se casó al día siguiente. Tuvieron 3 niños. La mayor, Charlotte Elizabeth, falleció a los 5 años de edad. Luego vino Charles Joseph Eugene, el único niño, seguido por Charlotte Eugene Antoinette, nacida 3 años después de Eugenio. La casa, rodeada de patios y jardines, quedaba en la calle más elegante de Aix, Francia. Atendido por una docena de sirvientes, la familia vivía una vida feliz y privilegiada. Ya desde los 5 años, Eugenio mostraba una fuerte personalidad, temperamento explosivo y los prejuicios propios de su clase social. El padre de Eugenio tenía una personalidad difícil y le molestaba ver que había heredado ese mismo carácter. Pero Eugenio también tenía una profunda sensibilidad y compasión. Un día, al ver a un niño carbonero vestido de harapos, intercambió su propia ropa, chaqueta, pantalones y zapatos con aquel niño. Al volver a casa, su niñera avergonzada y su madre escandalizada reprendieron al hijo del presidente del Parlamento. ¿No debería el hijo del presidente vestir diferente a la forma de vestir del hijo del carbonero? Eugenio simplemente dijo: muy bien, entonces seré el presidente de los carboneros. El rey gobernaba Francia en 1788, controlando todos los aspectos de la vida pública. La mayor parte de los ciudadanos eran maltratados y vivían en la pobreza, mientras la familia real y aquellos en las más altas posiciones vivían un lujo obsceno. Por ejemplo, cuando la reina Marie Antoinette dio a luz, limitó el número de sirvientes que atendieran a su hija a solamente 80. A los 8 años, Eugenio y su familia se vieron envueltos en los sangrientos sucesos de la Revolución Francesa. Severas crisis económicas y malas cosechas dejaron a todos los contribuyentes pobres, hambrientos y protestando por las calles. El rey, necesitando dinero para mantener su alto nivel de vida, decidió que la nobleza pagara impuestos. Esto nunca había ocurrido, y Charles Antoine, parte de esta clase privilegiada, se rehusó a aceptar esta medida. El rey desconoció la autoridad del Papa y buscó el control de la Iglesia, exigiendo que los sacerdotes se reportaran solo con el gobierno. El Papa Pío VI objetó y el rey respondió violentamente, decapitando a todo aquel que no estuviera de acuerdo con él. De los 42,000 asesinados, la mayoría fueron pequeños agricultores y trabajadores. En diciembre de 1790, los revolucionarios amenazaron con colgar a Charles Antoine en el patio de su casa porque continuaba defendiendo los privilegios de la clase alta sin importar el daño que causaba a los pobres. Charles Antoine fugó hacia Italia disfrazado de cazador. La amenaza fue cierta. El martes 14 de diciembre, una turba irrumpió en la prisión, sacó a 2 miembros de la nobleza y los colgó a un poste en la puerta de la casa de los de Mazenod. Desde su ventana, Eugenio pudo observar ambos cuerpos,
Uno de ellos pudo haber sido el de su padre. Charles Antoine, a salvo en Italia, temía que su hijo fuera asesinado en medio de esta violencia y envió al tío de Eugenio a recogerlo. Después de mucho pensarlo, finalmente su madre y la familia aceptaron que partiera. Por temor a los revolucionarios, debía partir en secreto. Pidió un permiso especial para visitar a unos familiares cercanos. A punto de llorar, abrazó a su familia y con una despedida breve, partió. Conociendo la sensibilidad de Eugenio, la familia admiró su extraordinaria valentía. Pasarían 12 años antes de que Eugenio regresara a Aix. Luego de un corto tiempo, su madre se reunió nuevamente con ellos. Charles Antoine se decepcionó al saber que ella vendría únicamente si traía consigo a su madre, su tía abuela y sus primos. Al quedarse más tiempo del que esperaba en Italia, Eugenio fue matriculado en una escuela administrada por religiosos. El padre superior, Leopoldo Scatti, tenía un gran sentido común, excelentes cualidades humanas y sabía equilibrar la disciplina y el cariño. Había además otra razón para elegir la ciudad de Turín. Querían que el cirujano del rey le quitara una protuberancia cerca del ojo izquierdo que ya empezaba a desfigurar el rostro de Eugenio. Para no preocupar a sus padres, Eugenio pidió al padre Scatti cambiar la hora de la operación y el padre lo hizo. Pero el miedo a los instrumentos quirúrgicos asustó tanto a Eugenio que decidió cancelar la operación. En su dormitorio, Eugenio se sintió derrotado y deprimido. Se arrodilló para rezar pidiendo ayuda y confiando en el poder de Dios, sintió que sus temores desaparecían. Buscó al padre Scatti y le pidió que volviera el cirujano. La anestesia no se usaba en aquella época, por eso Eugenio permaneció los 10 minutos de la operación consciente, viendo y escuchando todo. Al llegar sus padres, ya lo encontraron curado. En abril de 1794, los de Mazenod, junto a otros refugiados, alquilaron un bote para una travesía de 12 días hacia Venecia, Italia. Venecia, alguna vez importante centro marítimo y comercial, se había convertido en una ciudad de promiscuos buscadores de placer. Fuera del ambiente festivo del carnaval, la familia de Eugenio estaba preocupada por sus finanzas y su futuro, dejando al niño de 12 años aburrido y deprimido. Comprendiendo que los de Mazenod no podrían pagar la educación de Eugenio, su pastor le pidió al joven sacerdote Bartolo Sinelli que fuera su tutor. Cada día y por los siguientes 3 años, Eugenio cruzó la calle para estudiar en la casa del padre Sinelli. Luego de almorzar, Eugenio y el padre Bartolo solían dar un paseo parando para rezar en cada iglesia. Por la tarde rezaban las vísperas y el rosario. Monseñor de Mazenod escribió que su vocación al sacerdocio nació en esta época. Experimentó una atmósfera estable que lo nutría, algo que nunca tuvo en su familia. La relación de sus padres ya no andaba bien, debido a la diferencia de 15 años de edad entre ellos, las diferencias de educación y de cómo ahorrar o gastar el dinero. Un problema más serio fue la constante interferencia de la madre de Marie Rose. Sin poder soportar tantos problemas, la madre de Eugenio partió llevándose a su hermana Ninette y regresó a Francia en 1795. Al divorciarse, Marie Rose recuperó el dinero y las propiedades familiares, renunció a su título nobiliario y se convirtió en parte de la clase media. Su divorcio dividió a la familia. Eugenio, su padre y su tío viajaron de Venecia a Nápoles para permanecer lejos del alcance del ejército francés y de los malos negocios. Su padre describía así su situación como refugiados. La miseria y el despojo son nuestro único camino. La tarde del 6 de enero de 1799 llegaron a la ciudad italiana de Palermo. Al llegar, empezó una vida de lujo. Eugenio sentía que la divina providencia le había concedido esta amistad con el duque y la duquesa de Canizaro. Lo trataron como uno de la familia. Los cuartos eran lujosos, las comidas magníficas y abundaban los sirvientes. Siempre hubo un lugar para él en la mesa y compartió las temporadas en la casa de playa. La duquesa le dio más que bienes materiales y entretenimiento. Lo motivó a dedicarse a la lectura, la oratoria y otras áreas en las que su educación no era muy buena. Al corregir su comportamiento egoísta, esta santa mujer le enseñó la dimensión espiritual de la justicia. La mayor parte de sus ingresos los destinaba a los pobres y eligió a Eugenio para distribuir este dinero. ¿Fue este el momento en que comprendió lo que era realmente la pobreza?
En mayo de 1802, Eugenio afrontó la muerte de la duquesa, su segunda madre. Su generosidad hacia los más necesitados inspiró un gran ejemplo en él. Su tristeza aumentó al saber que su madre quiso que volviera a Francia nuevamente. Entre lágrimas y abrazos, Eugenio dejó a su padre y tíos en Italia y llegó a Francia sin encontrar a alguien que lo recibiera. Aunque sus padres lo querían, lo habían puesto en una verdadera batalla emocional. Ahora, con 20 años, empezó su vida de nuevo. Impresionado por el ejemplo de vida del padre Cenelli, consideró la idea del sacerdocio. Sin embargo, consideró seriamente casarse, solo por razones de negocio, por supuesto. Marie Rose buscó posibles socios para el matrimonio. De una familia rica, él describió a la primera joven como de rostro bello y fina figura. Antes de concretar los detalles, la joven murió de tuberculosis. Eugenio le dijo a su padre, el plan fracasó. Olvidemos el tema. El segundo prospecto tenía una dote de 40,000 francos para el matrimonio y otros 20,000 a la muerte de sus padres. Eugenio reclamó que él querría una esposa con 150,000 francos y de una clase mejor que la media. Menos el tiempo que vivieron en Nápoles, Eugenio vivió poco tiempo con su padre. En sus cartas, el culto Charles Antoine trató de corregir los defectos de Eugenio. Le escribió: te recomiendo tratar de ser más dócil y amable. Ser correcto no es todo lo que importa. También es necesario que sepas observar ciertas cortesías. Hablar tan brusca y airadamente, golpeando tus guantes sobre la mesa, esa no es la forma correcta de actuar, hijo mío. Y yo tengo la obligación de ver que aprendas cómo portarte en sociedad. Vivir en la superficialidad motivó en Eugenio la urgencia de una vida cristiana más profunda. En diciembre de 1805 empezó el camino hacia su conversión. Su sensibilidad no toleraba la injusticia, aún hacia los criminales. Una semana después de integrarse a una asociación dedicada al servicio de los prisioneros, protestaba en contra del panadero que envió pan en malas condiciones para los hombres tras las rejas. Eugenio además organizó numerosas colectas para ayudar a los pobres. Su padre continuó en el exilio prácticamente sin un solo centavo, bajo el cuidado de su hermano y de Eugenio. Posteriormente, Charles Antoine volvió a Francia, donde murió a los 75 años el 20 de octubre de 1820. Su madre era una persona complicada. Aunque Eugenio pudo experimentar su piadosa devoción a la Virgen María, también su cambiante estado de ánimo la hacían compasiva, pero cruelmente explosiva, sacrificada y egoísta, amorosa y resentida. Aunque nunca se lo demostró, amaba a su hijo, y Eugenio amaba genuinamente a su madre. Madame de Maisonneuve murió en Aix en 1851 a la edad de 91 años. Eugenio, el compasivo niño que se quitó la ropa para dársela a un niño necesitado, el soberbio y superficial adolescente que creía saberlo todo, el hombre que no toleraba la injusticia, aquel que nos dijo: estamos en este mundo para santificarnos al ayudarnos los unos a los otros con el ejemplo, con nuestras palabras y oraciones. Buscó el significado y el rostro de Dios y los encontró ayudando a los abandonados a descubrir la vida a través de la lucha.